Bienvenidos a esta nueva edición de Tu Lugar. Estamos a través de la pantalla de Canal 5. Nos acompaña el mate de la línea Pampa de la Cooperativa Agrícola de Montecarlo, en una de las líneas premium que nos va a acompañar durante todo el programa. Un programa hoy en donde vamos a dedicar a hablar a lo que pasó hace 50 años, o lo que explotó o como hito histórico en los 50 años, pero que se ha vivido todo un proceso anterior y posterior ante el último golpe militar, y queremos conocer cómo era el contexto de esa época, cómo se vivió en el país, un poco cómo se vivió en la provincia y también en Montecarlo, aprovechando el conocimiento de un historiador que vivió un poco de esa época en cuanto a la edad de su vida, ya trabajando como docente, pero todo esto nos va a contar Rafael Ortiz. Bienvenidos, gracias por aceptar la invitación de venir a nuestro programa. Gracias, Cristian. Bueno, sé que no es fácil tratar de resumir una historia de hace 50 años con temas tan complejos, sensibles. Para los que no vivimos en esa época, ¿nos puede contar o relatar qué dice la historia con respecto de un 24 de marzo hace 50 años? Bueno, yo para poder contar tengo que contextualizar, nosotros decimos los historiadores. Ajá, contextualizar bien. Quiere decir ubicar en el tiempo y el espacio, que no es lo mismo que contar hoy a 50 años de lo que pasó. Claro. No es lo mismo. Y nunca puede ser ni va a ser lo mismo. Si yo algo que aprendí para eso de contextualizar, que yo tampoco lo sabía, yo cursé todo mi primaria y secundaria en El Dorado, y cuando me tocó iniciar el rumbo, porque papá la consigna era, bueno, o trabajan, éramos dos hermanos, o trabajan o estudian. Mi hermano decidió trabajar y yo decidí estudiar. Pero para eso me tocó el servicio militar en Montecasero, Corrientes. Uh-huh. Bueno, ahí revalidé todos los conocimientos y valores que mi padre me habían enseñado. Cuando volví a Posada, ya era el 72, para tener más o menos una idea, le dije a mis padres que yo ya no volví al Dorado, que me iba a quedar en Posada, aprovechando para poder estudiar algo que a mí me gustaba. Bueno, me acuerdo que para sintetizar, cuando estaba en el primer año del profesorado de Historia, éramos 35 alumnos, y me acuerdo que el primer día de clase el profesor que marcó el rumbo, mi camino, tanto en la formación histórica como en la investigación, que fue el profesor Mario Oscar Guerra, se dio cuenta de las cualidades que yo supuestamente tenía para él en aquel entonces, que yo no lo sabía. En un momento dado, yo siempre me sentaba adelante, y yo era preguntón, siempre me senté adelante, tanto en primaria como en secundaria, y en el profesorado yo les preguntaba. Entonces un día me dice él, Rafael, bajate del árbol. Y yo quedé sorprendido, no dije nada por respeto a él, pero yo me quedé con una duda. En el recreo le pregunté, y le dije, profesor, ¿qué me quiso decir? Y ahí él me dijo, vos estudiaste de memoria, te enseñaron de memoria y lo que sabés de memoria. Y yo le tuve que reconocer, le dije que sí. Porque en la primaria agarraba el famoso manual Capelú y te decían de tal página, tal cosa. En el secundario venía el profesor de historia con el libro de Astolfo de Ibáñez y te decía, para mañana de tal página, y él te recitaba de memoria la ley. No te permitía opinar ni nada, pero te decía, remítase al texto. Entonces, y yo tenía otra idea, bueno. Y a partir de allí él me comenzó a ir indicando, formando, y al mismo tiempo él se dio cuenta que yo tenía capacidad de investigación, y me fue formando. Tal así que ya en primer año él me mandó a un congreso nacional en Santa Fe, y yo ya presenté un trabajo guiado por él, y ese trabajo lo expuse en ese congreso nacional en Santa Fe y fue aprobado y publicado. Y ahí él ratifica. Y ahí entonces, cuando yo me recibí en el 75, 9 de diciembre, como mejor promedio en promoción, me dijo, bueno, ahora ya tenés que ir a trabajar, te conviene el interior, esto, lo otro, formate, después si querés venir, volver. Y me dijo, y acordate siempre de Piaget. Piaget era un estudioso que decía que a los chicos había que enseñarles críticamente a pensar, a razonar,
que era la idea de él en ese momento, que yo primeramente no lo supe, después sí me di cuenta. Cuando a mí me nombraron en el Consejo General de Educación y me dijeron, usted tiene que presentarse en la Escuela Normal el 4 de mayo de 1976 para enseñar historia, lo primero que me dijeron, dos cosas me dijeron. Primero me dijeron que tengo que ir uniformado. Yo le decía, ¿qué significa ser uniformado? Porque estábamos en época militar, o sea, ya el golpe de Estado se había dado, claro, en marzo de 76. Entonces me dijeron, uniformado quiere decir pelo corto, que el pelo no toca el cuello de la camisa. Tiene que ir con camisa, con corbata, con pantalón de vestir, con zapatos de vestir y con saco. Y yo nunca eso había usado en el secundario. Bueno, pero entendí lo que me dijo. Segundo, me dijo, usted se va a una escuela muy convulsionada, muy revoltosa, un montón de otros epítetos que yo decía, ¿por qué la escuela? Y encima me dijeron que estaba intervenida. Me explicaron de la intervención, que la escuela era acusada de ser zurda, izquierdista, que en lugar de enseñar, le enseñaban a los chicos a manejar armas. Y yo me iba como que me estaba asustando, porque yo eso nunca había escuchado. Claro. Pero al mismo tiempo era un desafío para mí, porque uno, despertó mi curiosidad. Dos, que yo estaba formado para enseñar historia. Y otro, que yo me estaba manejando, porque acá entra lo que también me enseñaron, de que cuando yo voy a decir algo, eso me enseñaron el profesor, cuando yo voy a decir algo, y que vale para el contexto actual ahora, uno no tiene que basarse solamente en lo que escuchó, que dijo o que vivió. No estamos diciendo que no sea cierto. Uh-huh. O reproducir lo que dice un libro, porque no sabemos si ese libro lo que dice es la verdad y nada más que la verdad. Entonces viene el profesor, me dijeron, de un tema, Rafael, vos tenés que agarrar y leer como mínimo 3 libros o 2 libros de ese mismo tema, y vos vas a ver que este autor va a diferir en lo que dice este autor, y si lee un tercero es probable que va a coincidir este autor con el tercero, pero no con este. Y entonces yo le decía, bueno, ahí es donde entra la formación que vos tenés o que te estamos preparando. Vos tenés que decir sobre este hecho, fulano de tal y fulano de tal afirman o dicen tal cosa, mientras que el segundo, o depende del orden, dice todo lo contrario. Entonces vos no te quedás pegado algún día cuando vos decís algo de que vos lo decís porque te dijeron. Sobre eso voy a contar solamente una anécdota, porque es larguísimo todo el proceso que yo viví, y yo voy a contar lo que yo viví, lo que yo vi, por ahí lo que me contaron. Uh-huh. Estábamos en plena época de la intervención de la escuela y me llama la jefa de preceptora y me dice, profesor, lo llaman en dirección, me voy, estaba el interventor. Y el interventor, en ese momento ya era el segundo, porque el primero fue Ítalo Díaz, un profesor de matemática, el segundo también era un profesor de matemática, y tiene que ver con tu localidad, que fue el hombre que fue el primer director del bachillerato del Alcázar. Ah, mira. Que no está saliendo el apellido, pero era un profesor de matemática. Ahí está, me salió. Miguel Alberto Roa. Uh-huh. Fue el primer director de esa escuela, y que fue el que le puso el nombre de lo que tiene la escuela, que se llama Juan Manuel de Rosa. Bueno, él vino y él me había llamado. Bueno, yo entré, pedí permiso, entré, y había una señora, una docente de Guarapolo Alta, y me dice, profesor, hay una queja contra usted. Y bueno, estábamos en una época en la que uno no podía decir nada, no podía opinar nada, todo era controlable, etcétera, etcétera. Así como yo estaba uniformado, también todos mis compañeros de trabajo docentes, tanto hombres como mujeres, tenían que estar uniformados. Las mujeres tenían que ser de trajecito, nada de pantalón, estaba prohibido el pantalón, pelo recogido, etcétera, las mujeres, etcétera, etcétera. Y los alumnos todos uniformados, vincha blanca, pelo recogido, guarapolo almidonado en tabla con cinta, media 3/4 blancas, zapato negro, bueno, todo ese era el uniforme. Y se tenía que formar a la entrada y a la salida.
de menor a mayor, tocar el hombro derecho. Hay fotos que lo tengo porque lo publiqué después en el 88 en la historia de la escuela normal, y ahí aparecen todas esas fotos. Cuando el interventor me dice que usted está enseñando mal, por la docente que está, es directora de, no voy a decir la escuela. Uh-huh. Entonces yo le pregunto, le saludo, buen día señora, soy el profesor Rafael Ortiz. Sí, usted está enseñando mal la historia, me cuentan los alumnos, que están sorprendidos por lo que usted le está diciendo. Entonces yo le dije, señora, con todo respeto, le digo, ¿qué estudio usted tiene? Me dice, ¿cómo? Yo soy docente y ahora soy director. No, yo le hablo de estudio, no de cargo. Y bueno, y antes nos recibíamos, me dijo, antes nos recibíamos con 5º año, secundario, antes. Claro. Normal de antes. Y yo le dije, señora, yo con todo respeto, yo con 5º año egresaba del secundario e ingresé a un profesorado de historia 4 años. Por lo tanto, yo tengo más experiencia en cuanto a información que lo que usted tiene. Y ahora le pregunto, ¿qué libro usted utiliza para enseñar? Y el manual, me dice. Le digo, bueno, ¿usted conoce lo que es la historia oficial? Yo le dije. No, ¿qué es eso? Bueno, la historia oficial es la que escribió Mitre. La que usted enseña es la historia oficial escrita por Mitre. Y yo le pregunto, ¿algún día usted leyó Historia de la Confederación Argentina de Adolfo Saldía? No sé ni eso lo que significa. Bueno, yo le recomiendo que consiga ese libro, son 3 tomos, léalo y se va a dar cuenta de la diferencia que hay de criterio de enfoque de la historia de uno con respecto al otro. Y quedó así en evidencia porque el secretario del interventor de la escuela también era profesor de historia y sabía y dijo que todo lo que yo decía que estaba ahí. Con los años me encontré con esa docente ya jubilada y me dice, profesor, yo le pido disculpas. ¿Por qué, le digo? Y porque todo lo que usted me dijo aquel día en la escuela normal era cierto. Yo me compré el libro, leí y me caí de espalda porque eso nunca nos dijeron. Bueno, ahí ustedes pueden ver que lo que manejan la información son los que están en el poder. Uh-huh. Profe, tenemos que hacer unos consejos publicitarios. Sí. Le invito a que se queden en el próximo bloque. Sí. Estos son los consejos que tenemos para hoy. Todo comienza con una A. Como cuando amanece en el campo y se paran todos en ronda para compartir una buena mateada. Con A de amanecer, con A de aguantadora. ¡Ah! ¡Qué rico este mate! Yerba mate aguantadora. Nueva imagen, misma calidad, nueva generación. Y si tenés algún inconveniente con tu vehículo o querés realizar la mantención, te recomendamos un taller mecánico. Diagnosticar de Federico Stobo, que realizan un trabajo garantizado, servicios de mantenimiento automotriz, cambios de correas de distribución, además cambios de frenos, cambios de embrague, limpieza de inyectores a motores a nafta, con la posibilidad de hacer el diagnóstico de fallas con sistemas actualizados. Además, a partir de ahora también ventas de lubricantes, diferentes tipos de aceites, filtros para automóviles. Diagnosticar de Federico Stobo, te puedes contactar al 3751 58 73 43. Passing every red light, I know I'm in over my head, a rebel and I don't hide. Remember all the words that you said. Even if the love was hurting, I'll be. Continuamos en esta edición de Tu Lugar, conociendo un poco de la historia argentina, tratando de resumir y contextualizar lo que ha sido el último golpe militar. Esta situación te tocó vivir como docente en la escuela normal. Fueron varios procesos, varias vivencias. ¿Cómo continuaste después de esta reunión? Bueno, así como esta reunión, yo te puedo comentar muchas otras tantas, pero por cuestiones de tiempo. Uh-huh. Yo lo que quise averiguar en el primer momento, pero que no lo hice porque tenía que ver bien primeramente cómo lo encaraba,
era cómo vivieron los chicos primeramente todo este proceso para que yo pueda incorporar eso y después ver cómo seguir, o si investigaba o no investigaba, porque estaba latente mi otra arista, que es la investigación. Y me acuerdo que, y esto vos tenés que acordarte por tu secundario, el primer día de clase fue un 4 de mayo del 76, me tocó un segundo año con 61 alumnos. Entró el interventor y me saludó, le dijo a los chicos, este no es el profesor de ustedes. Se fue. Cuando se fue, yo le dije, bueno, los días que voy a tener clase con ustedes, ustedes ya están en segundo año, yo le dije, yo quiero que me digan qué concepto ustedes tienen de historia, qué es lo que aprendieron en primer año, porque se supone que si están en segundo, aprobaban primero. Nadie me supo contestar. Hasta que una alumna en el fondo me levanta la mano, profesor, yo algo me acuerdo, bueno, a ver, decirlo. Y me dijo, la historia es la narración verídica y cronológica de los hechos más importantes que influyeron en el destino de la humanidad. Eso ahora aprendido en primer año como definición de historia. Yo le dije, vamos a analizar lo que ustedes aprendieron. Y escribí en la pizarra, porque antes era pizarra con tiza. La historia de la narración verídica. Ahí me detengo. Entonces, para ustedes todo este concepto. Ahora, ¿quién me dice qué significa narración? Nadie. Hasta que una ceremonia me dijo, es lo que uno cuenta. Ah, lo que uno cuenta, que escuchó o que le dijeron, ¿es así? Sí. Esa narración. Ajá. O sea que vos tenés que creer lo que otro te cuenta. Sí. Y verídica, que es cierto. Ah, entonces quiere decir que lo que el otro te cuenta, lo que esa persona vivió o no, o escuchó de un tercero, vos tenés que creerle como algo verídico. Y no, profesor. Y bueno, y ustedes tuvieron una definición de historia y repitieron eso como loro. Entonces la historia, hay diferentes maneras de enfocar la historia. Yo le voy a enseñar uno. Y para eso voy a utilizar el inglés, pero le voy a hacer la traducción. Vieron que cuando uno va a la plaza generalmente hay banco para sentarse. No estoy diciendo de acá, pero puede ser de acá o puede ser de otro lado. Y uno ve que está escrito en el banco un corazoncito y una inicial. ¿Me sigue? Le digo, sí, una flechita. Y también los árboles. Digo. Bueno, eso se llama la historia de amor de una pareja que se está iniciando. Que nosotros le llamamos a eso historia subjetiva, que solamente le interesa a la pareja que marcó ese momento, ese hito ahí en el banco, en el árbol. Y ahora le digo en inglés, The history is London. ¿Qué es lo que le estoy queriendo decir? La historia de Londres. Si yo voy a escribir la historia de Londres, Inglaterra, yo no puedo escribir porque a mí me contaron, no, yo tengo que basarme en documentos, en libros, varios libros, e ir narrando, contando. Eso es historia objetiva. Entonces lo que pretendemos siempre es que la historia sea objetiva, lo más objetiva posible. ¿Por qué? Porque el que cuenta a su vez, el que narra, el que enseña, el que explica, también aplica su subjetividad. ¿Y qué le quiero decir con eso? Que cada docente, en este caso historiador o profesor de historia, tiene una formación académica, epistemológica, de qué escuela se le está formando. Porque puede ser que sea una escuela de los anales, que puede ser que sea una escuela crítica, que puede ser que sea una escuela memorística. Entonces, de esa manera es lo que él va a enseñar. Y lo que uno pretende es que el alumno entienda lo que vos le estás diciendo, no que crea todo lo que vos le digas. Es más, tenés que hacerle despertar desconfianza de lo que está aprendiendo. Bueno, así yo comencé a enseñar hasta el año 77. Me acuerdo que un hecho muy importante sucedió en la escuela. Bajó un helicóptero en la canchita de fútbol que estaba detrás de la escuela normal, que era hoy departamento de aplicación, y en esa canchita hoy es el playón deportivo. Y para eso la escuela estaba ocupada militarmente con soldados del regimiento 29 de Formosa, cuyo campamento estaba en la canchita de la escuela frontera. Entonces ellos tenían en todos los lugares sospechados de movimientos raros, ellos estaban. Y en la escuela normal estaban, porque era el epicentro de todo lo que supuestamente se había intervenido
o creído que lo que ahí había pasado. Al rato entra, en el primer año yo estaba dando clase de Historia de Roma, y entra el general Leopoldo Fortunato Galtieri. Él tuvo que agacharse para entrar porque tenía como 1,92 de altura, algo por el estilo. Un gringo grandote. Bueno, le preguntó a los chicos qué es lo que estaban estudiando, los chicos le contestaron, le dijo, bueno, pero esa imagen siguen aprendiendo, decía. Esa imagen que yo grababa con una foto que yo lo tengo, porque fue en mi clase, y que va a servir como contratapa del libro en el 88, que yo me animé ahí recién a escribir lo que había pasado en la escuela normal, como los orígenes, el libro se llama Los orígenes de la Escuela Normal Superior número 2. Que no funcionaba ahí, funcionaba frente al campo de deporte, en el año 54. Y aparece, después con el tiempo los chicos se van aflojando y me van contando cosas. Entonces yo comienzo a aplicar mi técnica de investigación, comienzo a hablar con uno, a hablar con otro, voy registrando. Y lo que quiero contar es que no todo lo que te cuentan quiere decir que sea cierto, pero es una mirada respetable. Pero también hay que escuchar la otra parte, porque me encontraba con gente en el pueblo que ya me iban conociendo y me dice, ¿usted trabaja en la escuela normal? Enseña, profesor, no sea como antes que esto, que lo otro, que van todo esto, tal. Pero esperen un poco, le digo, ¿qué es lo que me están queriendo decir? Y no, porque lo que estaba en la normal eran todos comunistas. Y me decían, no, estoy zurdo. Pero usted sabe, yo le decía, ¿usted sabe lo que es ser comunista y ser zurdo? No, pero así todo el mundo dice. Y otra vez la repetición de que, claro, porque todo el mundo dice el famoso relato. Y yo me encontré con varios personajes que inclusive le dije, mira, yo recomiendo que lean libros de historia, otros libros, no lo que ustedes aprendieron en primaria ni secundaria. Y se van a dar cuenta de qué es lo que le quiero decir. Entre ellos varios profesionales. Inclusive había un empresario que en algún momento me dice, usted sigue jodiendo en la normal con los alumnos. ¿Cómo que jodiéndolo? Sí, porque enseña lo mismo que no. A lo mejor lo que yo enseño, el programa es lo mismo, porque no cambia probablemente el diseño curricular, pero lo que va a cambiar es la forma de enseñarle. Y yo le digo, y me sorprende porque le digo, su señora fue mi alumna y su hija fue mi alumna. La señora fue mi alumna en la normal, se recibió como maestra, y la hija fue mi alumna en la Culmen, porque yo también fui profesor en la Culmen. Uh-huh. Y los dos enseñaron en su momento con que el alumno sea crítico, reflexivo, pensante. Entonces le digo, vos tenés en tu propia casa, tenés un niño comunista porque me está diciendo a mí tal cosa. Tenés que pensar lo que vas a decir, porque antes no se pensaba, se decía. ¿No? Bueno. En ese libro que yo hablo sobre la historia de la escuela normal, rescato testimonios, que aún ahora hay personas que existen y que te siguen contando lo mismo, pero para eso vos te encontrás con otras visiones, otros relatos que te dicen lo contrario, que no es tan así. Uh-huh. No voy a dar el nombre, pero por ejemplo intenté en un momento hablar con una persona de Monte Carlo que fue mi alumna en el secundario, después fue a estudiar otra materia de la universidad, volvió y trabajó como profesor en la normal. Y era una de las familias de aquellas que sufrieron mucho maltrato, detenidos, etcétera, etcétera. Inclusive ahí me entero por ella de que su cuñado fue mi compañero en el profesorado en que yo me recibí de historia, pero solamente que él estudiaba filosofía. Y ya ahí los que estudiaban filosofía eran medio como que marcados porque eran demasiados pensadores y no querían que se piense demasiado. Bueno, cuando yo me fui para entrevistarle a ella, me dice, no, Rafael, yo no te iba a contar nada. Entonces yo le digo, bueno, pero yo quería por ahí saber, tener tu visión. Me dice, no, yo te puedo contar, me dice. Pero ¿sabes qué, Rafael? Lo que yo te cuente va a ser mi mirada y solo mía. Aunque vos lo escribas lo que yo te digo, vos no vas a sentir todo lo que yo pasé, lo que yo viví. Y no vas a escribir tal cual como yo lo sentí. Entonces vos vas a malformar
lo que yo te digo, no porque vos quieras hacerlo a propósito, sino que es lo que vos sentís, lo que vos vivís, o lo que vos creés que cómo fue mi vida con respecto a esta situación. Es más, de mi amistad de tomar mate y tereré, dice, porque fue detenida, cuando yo me cruzaba, cuando iba por la vereda, venía mi amiga de años de amistad y cruzaban a otra vereda. Entonces era como que vos eras la mancha en el pueblo. Entonces ahí vos tenés otra imagen, otro concepto, otra mirada, que faltaría eso. No sé, para ahí me acuerdo, en mi formación aprendí el tema cultura, ¿no? O el ámbito cultural. Esto es una antropóloga llamada Margaret Smith, que fue a vivir un año en una isla en el Pacífico, porque quería conocer cómo era la vida en esa isla. Le aceptaron, pero ella tenía que vivir con los elementos de la tribu, o sea, nada de anteojos, nada de radio, nada de nada, vivir como él. Un año de vida. Cuando ella terminó, ella publicó ese libro y llega a la conclusión siguiente. Ella dice que por más que yo haya vivido un año o 10 años en esa isla, nunca voy a ser como ellos, porque no voy a comprender determinadas prácticas culturales de ellos, determinadas prácticas alimenticias y religiosas y políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí voy a poder tratar a lo mejor de entender una pequeña parte. Y ahí yo dije, ¿cuánta razón tenía esta mujer? Porque, por ejemplo, cuando vos analizás la historia de los anales, que es una corriente historiográfica francesa, los franceses miran todos los detalles. Por ejemplo, en un queso gruyere, que nosotros llamamos acá, ellos miran el queso, le dan vuelta. Hay un libro que se llama Mirando el queso, y ellos se preguntan, dice, ¿por qué tiene ese agujerito? ¿Para qué sirve? ¿De cómo está compuesto? Hay un lugar en Italia que comen el queso con gusanito adentro, dice que es lo mejor, lo más rico que hay. Si vos traes esa cultura italiana a la Argentina, en el ámbito criollo, no de la comunidad italiana, vos vas a decir, ¿cómo que vamos a comer esto? Sin embargo, nuestros ancestros, los primeros habitantes de la Argentina, de Misiones, comían el tambú, y el tambú es el gusanito dentro de los cocoteros, que ellos sacaban porque tenía mucha grasa acumulada y comían eso, o le pinchaban y comían asado. Digo esto como para poder entender todas las miradas de lo que uno pasó. Con el tiempo me di cuenta que también la municipalidad institucional sufrió un asalto en este caso de prefectura, que entraron un momento en ese 76 con ametralladora, porque me contaron eso. No lo vi porque el archivo del municipio desapareció. Le dijeron todo el mundo boca abajo. Bueno, la municipalidad fue ocupada, los archivos que tenían en el municipio desaparecieron, algunos dijeron que quemaron, otros que enterraron, otros que que no se sabe lo que pasó. Profe, le tengo que detener acá un ratito para retomar el tema. Ahora, vale, porque tengo que compartir unos consejos publicitarios y ya venimos. Consejos publicitarios y seguimos conociendo esta parte de la historia. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Amplia trayectoria en el mercado laboral. Contadora y licenciada en Administración, Graciela Oliveira, matrícula número 1912, brindando calidad en la prestación de servicios de asesoramiento contable, impositivo, laborales, liquidación de sueldos, auditorías. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Ubicado en el lugar de siempre, calle Chile 111, esquina Vuelta de Obligado. Teléfonos 03751-480-307. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Oliveira y Oliveira. Ahora en Montecarlo. Colorete, moda para jugar. La nueva tienda de moda infantil que está marcando tendencia. Prendas súper divertidas, cómodas y con precios que te van a encantar. Búscanos en redes como Colorete Montecarlo o comunícate al 3751-230945. Sargento Cabral y Urquiza. Colorete, moda para jugar y para brillar. El Honorable Consejo Deliberante de Montecarlo está al servicio de la comunidad, trabajando de manera permanente para garantizar tus derechos y atender necesidades de los vecinos.
¿Necesitas asesoramiento? Contamos con la Oficina de Defensa del Consumidor, donde podrás recibir orientación y soporte en caso de reclamos o disputas con empresas o servicios. ¿Buscas información jurídica? Nuestro digesto jurídico está a tu disposición, ofreciéndote acceso a ordenanzas vigentes y herramientas para resolver tus consultas. Horario de atención. Lunes a viernes de 7 a 12 horas. Estamos en este tercer bloque dialogando con el profesor historiador Rafael Ortiz. Nos contaba recién lo que le contaron a usted en esta parte de investigación, lo que vivió la municipalidad. ¿Fue así que pudo averiguar con respecto a los hechos de violencia y además que se perdieron toda la historia prácticamente de la municipalidad? Sí, haciendo un salto en el tiempo para poder explicar esto que me estás preguntando, Montecarlo iba a cumplir en el 2020 100 años. Un año antes, el actual intendente Chum Barreto me encontró en el shopping de la Shell y me pidió que yo escriba algo sobre el centenario de Montecarlo. A mí se me ocurrió en ese momento escribir sobre los gobernantes de Montecarlo en toda la etapa, que nunca antes se había escrito. La etapa de la colonia, la etapa de los municipios, de las comisiones de fomento, la etapa de la colonia, y luego los intendentes, y ahí me encuentro con que hay intendentes democráticos e intendentes impuestos por la intervención. Bueno, lo primero de todo que yo hago, o entre algunas cosas que yo hago, es pedirle al intendente en ese momento ir al archivo. Me voy al archivo, me indica dónde, me voy al archivo y hablo con el encargado. Y le digo, me manda el intendente, yo quiero ver el archivo de aquella época, 76, No hay. ¿Cómo que no hay? Y no hay. Dice, del 76 en adelante se desapareció todas las cosas. ¿Y de cuándo ustedes tienen cosas? Y ponele de la época del 80 en adelante, algo tenemos, pero no hay nada ordenado. Todo lo que hay está en esas cajas. Y hay una caja apilada así iba a perder mi tiempo para tratar de ordenar eso lo que estaba ahí. Pero en ese interín apareció un empleado viejo y me dijo, profesor, que me conocía porque sus hijos eran mi alumno en la normal, me dice, profesor, en el altillo de la municipalidad, que era la vieja que estaba frente a la comisaría, nosotros haciendo limpieza por las ratas, y encontramos un busto de Evita. Y ese busto de Evita la intervención había hecho desaparecer. Nosotros pensamos que se había perdido. Después me dijeron, los que saben perfectamente son fulano, vengano y sultano. Me dieron 2 o 3 personas. Uno de ellos eran de esa fuerza que intervinieron en el municipio. Y otros me ratificaron de que realmente fue así. Con eso yo incorporé al libro del centenario, que fue publicado, presentado en la Casa de la Cultura por el intendente, el director de Cultura, etcétera, etcétera. O sea que esa parte fue corroborada. Cuando eso fue, digamos, cuando iba a cumplir el centenario de Montecarlo. Pero volviendo en el 88 ya había 5 años de que la democracia había regresado al país. Pero quedaban todavía viejos resquemores, como por ejemplo señalamientos hacia la iglesia del sacerdote Cherepac. Comienzo a indagar sobre lo que había pasado y encontraba 2 campanas, ¿no? Que estaba con los zurdos, por así llamarle. Otro decía, no, estaban con los pobres, que patatín, patatán, etcétera, que defendía esto. Bueno, ahí iba a encontrar 2 visiones, otra diferente. Yo no me metí en eso, porque es un ámbito, yo lo consideraba, era un ámbito muy especial, no contaba con elementos de juicio, cuando yo digo elementos de juicio me refiero a documentación, pero con el tiempo encuentro una docente, profesora de historia, que se anima a escribir sobre la historia de una iglesia que está frente a la plaza, y ahí ella cuenta en una parte, pues yo leí el escrito, de cómo el pastor en ese momento, 76, se tuvo que llamar a silencio. O sea, no intervenir para nada lo que estaba pasando porque no era competencia de la iglesia. Entonces ahí te abre una especie de panorama como para poder entender, quiere decir si el golpe militar influyó
o encaminó hacia un tipo de cultura, y la iglesia no dice nada que tendría que decir, como lo había hecho el sacerdote Cherepak, quiere decir entonces que pasaron otras cosas. Y lo más interesante es que cuando regrese la democracia, entre el 82 y 83, y esto es una noticia que solamente los que vivieron la normal, en esta época que yo voy a mencionar, de esa 82-83, aparece una señora muy silenciosa, de pelo corto, a enseñar francés. Y ella un día entra en la sala de profesores, todavía en la escuela vieja, y comienza a decirnos a todos los profesores que ella estaba en desacuerdo con y que le dijo a la bibliotecaria, que en ese momento era Eni Mendoza, la señora del doctor Mendoza, le decía que esos libros había que hacer desaparecer, que había que prohibir que los alumnos lean esa historia, porque esa historia fueron mandados por el ejército para, con esos libros, enseñar la verdad y nada más que la verdad a los alumnos. Entonces yo dije, wow, esto es el famoso lavado de cabeza de una mirada. Uh-huh. Entonces yo me puse a indagar en biblioteca, se me ocurrió a mí, me puse a indagar en biblioteca, qué libros los que ellos habían hecho desaparecer, porque hicieron desaparecer libros en la biblioteca. No se sabe si quemado, enterrado o qué, pero hicieron desaparecer. Yo esos libros con el tiempo los fui comprando porque yo quería leer qué es lo que tan malo tenían como para decir que no se debían leer, como por ejemplo Las venas abiertas de Latinoamérica, por ejemplo, que tiene un pantallazo general de toda América. Después miro lo que el ejército había traído. Bueno, es otra mirada, otra visión. Y yo nomás decía, y lo digo ahora públicamente, yo nunca dije nada en ese momento. Qué oportunidad hermosa se perdió, porque yo no lo hice. Porque en una época en que estábamos saliendo de la democracia, para contar lo de esta profesora de francés, pero vos le podías enseñar las dos miradas a los alumnos. Esto dicen uno, esto dicen otro, para que entiendan, porque si vos negás uno, está negando, está parcializando el conocimiento. No estoy diciendo que no sea cierto o que sea cierto, sino que tenga las dos miradas. Y esa profesora de francés, que enseñaba francés, fue una docente que yo lo recuerdo muy bien porque escribí sobre ella y también escribí e indagué los libros que fueron quemados. Tengo un escrito, libros quemados por libros suplantados. Tengo todo un escrito, averigué cuáles son esos libros. Pero esta señora de francés se llamaba Yvonne Pierron. Y ella comenzó un día a contar la historia, ella pues hablaba despacito, suave. Y he aquí la noticia, que casi nadie os acuerda. Yvonne Pierron fue una de las 3 monjas, que 2 fueron raptadas y asesinadas en el vuelo de la muerte por el capitán Astig. Y esta se salvó porque la Cruz Roja lo salvó. Y ella vuelve al país en el regreso de la democracia. Y comienza a enseñar francés en nuestra escuela. Y ella contaba lo que había vivido. Entonces acá aparece otro testimonio dentro de la escuela de cómo fue a posteriori toda la cuestión. El testimonio de ella sirvió para mandarle de por vida a la cárcel al capitán Astig, que le llamaban el ángel de la muerte. ¿Qué pasó con esta Yvonne Pierron? Estuvo 2 años creo que en la escuela. Después se fue para Pueblo Ilía, un pueblo nuevito que se había creado, y ella fue la que creó una escuela secundaria en Pueblo Ilía y le enseñaba a los chicos. Tal es así que ella después le convocaron en Posada y lo incorporaron a su secretaría, creo que de Derechos Humanos. Y ella fue reconocida como un testimonio viviente de lo que había pasado en el 76 y la Cámara de Representantes de Misiones lo va a reconocer como tal. Lamentablemente falleció hace poco tiempo. Pero ese era un testimonio de alguien que había padecido eso. Hoy se encontraron, o sea, no hoy, sino en el tiempo, se encontraron uno de los aviones que estaba, creo que en los países nórdicos, estaban guardados, casi desguazados, que era con lo cual se tiraban a los cuerpos en el Río de la Plata. Eso era parte de lo que, digamos, de
de lo que yo viví con respecto a la monja. Con el tiempo se fue democratizando la escuela y yo seguí avanzando y fui incorporando lo que le llamé la línea de tiempo, que muchos se acordarán de lo que fueron mis alumnos. La línea de tiempo es algo que los chicos nunca manejaron, que es tiempo es la historia y el espacio es la geografía. Cuando nosotros enseñamos, por ejemplo, 1810, Revolución de Mayo, en la Argentina, yo tengo que automáticamente trasladarme geográficamente y explicarles al chico qué pasaba en Europa en ese momento. En ese momento Napoleón Bonaparte estaba preso en una isla. Y entonces los chicos decían, porque si no los libros te dicen, habla todo sobre la Revolución de Mayo, y después saltaba a Europa, y después de Europa volvió otra vez acá, y el chico hace esto. Pero profe, ¿no era que ya murió? Te preguntan. Y ahí yo me doy cuenta y enseño a través de línea de tiempo. Entonces, la línea de tiempo se traza en el mundo, yo por lo menos implementé así, en el mundo, en América, en Argentina y en Misiones. Porque también Misiones, en el año 10, mandó algunos, se adhirieron algunos caciques guaraníes reunidos en Candelaria con lo que había pasado en mayo de 1810 en Buenos Aires. Y no solamente eso, sino que San Martín, lo primero de todo, cuando él regresa a Europa para pelear por la independencia, lo primero de todo que dice, yo quiero aborígenes de Misiones, los guaraníes. Y se mandan 300 guaraníes. Eso poco se sabe. Entonces ahí yo me doy cuenta de que, y me di cuenta, ¿no?, que lo enseñé toda mi vida, fue así. Y yo dije algún día, cuando yo termine o me jubile, voy a escribir todo lo que yo hice en mi vida. Y profe, ahí le dejo para que la gente espere un ratito y compartimos el último consejo publicitario para ver su línea. Bueno, ahí para ver la su línea de tiempo. ¿Sí? Compartimos este consejo publicitario y enseguida volvemos. Y si tenés algún inconveniente con tu vehículo o querés realizar la mantención, te recomendamos un taller mecánico. Diagnosticar de Federico Stobo, que realizan un trabajo garantizado, servicios de mantenimiento automotriz, cambios de correas de distribución, además cambios de frenos, cambios de embrague, limpieza de inyectores a motores a nafta, con la posibilidad de hacer el diagnóstico de fallas con sistemas actualizados. Además, a partir de ahora también ventas de lubricantes, diferentes tipos de aceites, filtros para automóviles. Diagnosticar de Federico Stop, te puedes contactar al 3751 58 73 43. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Amplia trayectoria en el mercado laboral. Contadora y licenciada en Administración, Graciela Oliveira, matrícula número 1912, brindando calidad en la prestación de servicios de asesoramiento contable, impositivo, laborales, liquidación de sueldos, auditorías. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Ubicado en el lugar de siempre, calle Chile 111, esquina Vuelta de Obligado. Teléfonos 03751 480 307. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Oliveira y Oliveira. Todo comienza con una A. Como el alegrón que le das a tus viejos cuando caes de sorpresa a compartir unos buenos mates a la tarde. Con A de alegría, con A de aguantadora. ¡Ah! ¡Qué rico este mate! Yerba mate aguantadora. Nueva imagen, misma calidad, nueva generación. El Honorable Consejo Deliberante de Montecarlo está al servicio de la comunidad, trabajando de manera permanente para garantizar tus derechos y atender necesidades de los vecinos. ¿Necesitas asesoramiento? Contamos con la Oficina de Defensa del Consumidor, donde podrás recibir orientación y soporte en caso de reclamos o disputas con empresas o servicios. ¿Buscas información jurídica? Nuestro digesto jurídico está a tu disposición, ofreciéndote acceso a ordenanzas vigentes y herramientas para resolver tus consultas. Horario de atención. Lunes a viernes de 7 a 12 horas.
Bueno, estamos en esta parte final con el profesor Rafael Ortiz. No nos va a alcanzar, obviamente, una hora de programa para poder explicar qué es lo que había pasado en esa época del golpe militar y en esta línea del tiempo donde se puede marcar qué es lo que está pasando. ¿Nos puede mostrar? Trajo una línea de tiempo. ¿Qué es? Bueno, esta, en función de lo que yo había enseñado a mis alumnos, que te va a permitir que vos agarres del extremo y que lo lleve para allá. Yo cuando me jubilé decidí aplicar lo que yo enseñaba a mis alumnos, que es mi propia línea de tiempo de mi vida. Y ahí se puede apreciar toda la etapa desde mi nacimiento, todos los estudios que yo cursé, las formaciones que yo fui haciendo, las capacitaciones, las investigaciones, los cargos que yo ocupé. Y bueno, llegué y entre medio todos los trabajos importantes que fui haciendo en mi vida. Y ahora lo que estoy haciendo, que aprovechando que estoy jubilado, es rellenando por escrito cada una de esas etapas. Y ya llevo escrito más de 1000 hojas. Entonces ahí se puede identificar fácilmente, porque algo así yo hice con la línea de tiempo con respecto a los gobernantes de Monte Carlo en el libro de los 100 años. Entonces dije, ¿por qué yo no aplicar con mi propia vida? Al principio me costó porque yo tengo que recordar, volver para atrás y recordar muchas cosas. En historia, por ejemplo, otra cosa que nos dije, que ahora lo voy a decir, en historia es que cuando uno va a enseñar, no tiene que enseñar solamente el hecho en sí, porque ese hecho en sí no es que nace ese día, ese mes, ese año, ese siglo, sino que ese hecho tiene, muestra así lo dejo, tiene, este es el hecho, tiene causas y tiene consecuencias. Entonces, cuando vos explicás un hecho, tenés que agarrar los tres. Y cuando agarrás los tres, ¿sí?, se te complica, porque ahí es donde en historia nosotros decimos, bueno, son hechos en tiempos cortos, en tiempos medianos y en tiempos largos. Ejemplo, tiempo corto, lo que está pasando ahora en la guerra entre Israel y Estados Unidos con Irak. Un tiempo corto por ahora. Un tiempo medio es cuando el conflicto se alarga, por ejemplo, el conflicto entre Rusia y Ucrania. Claro. Y un conflicto largo es cuando la guerra lleva más de 30, 50 años de guerra. Y en la historia hay ejemplos, como por ejemplo la guerra de los 30 años. Entonces, eso el alumno tiene que diferenciar, porque a lo mejor dice, a mí qué me importa lo que pasa en la historia, pues escucho muchas veces eso, ¿qué me importa lo que pasa? Sí, te tiene que importar, porque lo que hoy pasa es causa de algo. No es que surge solo. Y eso depende de cómo vos te alineás o cómo vos entendés ideológicamente y políticamente y económicamente y religiosamente y socialmente, va a tener consecuencias. Que es lo que el individuo tiene que conocer. Y es lo que nos está pasando en este momento como sociedad. En esta línea de tiempo que se arma, ¿se puede llegar a resumir? Acá estamos usando su línea de tiempo. Pero es fácil de resumir, por así decirlo. En mi caso no, porque yo me di cuenta que para hacer todo lo que hice en 45 años que enseñé y en 33 años como rector de un profesorado en la que formé miles de maestros, o sea, fui el rector de ese profesorado, tuve que leer mucho. Entonces también estoy escribiendo, ya lo tengo casi la mayoría registrado, y me di cuenta que leí más de 1500 libros para poder tener una idea de lo que iba a enseñar o transmitir. Porque muchas veces me encontraba inclusive con colegas que me decían, Rafael, ¿por qué vos decís tal cosa? ¿De dónde sacas tal cosa? Entonces mi respuesta era, porque yo leo. Voy a dar un o dos ejemplos. Por ejemplo, en la primaria se enseñaba de las grandes profundidades marinas. Los mapas, por ejemplo, cuando te hacían comprar, te explicaba la profesora, la maestra, lo que está pintado con color azul más oscuro es las grandes profundidades. Y si vos miras bien, las grandes profundidades en el mapa estaban en la fosa mariana. Entonces te decía el manual, te decía 12.000 metros de profundidad. Entonces la pregunta que yo le hacía a la profesora es, ¿y cómo se midió eso? Bueno, pero el libro, no, pero no te pregunto eso. ¿Cómo se midió eso? Porque fíjate el año de edición del manual. El hombre todavía no tenía tecnología para bajar hasta allá abajo. Claro.
Y uno sabe que, por ejemplo, un buzo más de 100 metros no puede bajar por la presión. Y te voy a dar otro ejemplo, le digo. Cuando se descubre el Titanic frente a la costa de Estados Unidos, que estaba a 4.700 metros de profundidad, no lo descubre un buzo, lo descubre un mini submarino no tripulado que saca fotos y sabe que ahí está el submarino. ¿Y por qué no lo hicieron flotar hasta ahora? Porque no tienen los elementos para llegar hasta allá abajo. Y hablamos de 4.700 y vos me estás hablando de 12.000 metros de profundidad. Entonces, eso tiene que hacerle ver a los chicos que piensen. Segundo, le digo, vamos a hablar de la área natural. En el área natural te dice, vamos a estudiar las capas terrestres. Primera capa, tantos kilómetros, se llama tanto. Segunda capa, hasta llegar al núcleo. ¿Sí? ¿Me seguís? Sí. Bueno. Y ahí te dice, tiene 1000 no sé cuánto y algo de temperatura Celsius. Entonces yo le pregunto, ¿y cómo hizo el hombre para medir eso? ¿Y por qué, Rafael? Si en el libro... No, pero pará, ¿cómo hizo el hombre para...? ¿Querés que te diga lo que yo pienso? Si en una lava volcánica no hay elemento todavía tecnológico que pueda medir a cuánto está la temperatura ahí en la boca del volcán que está erupcionando, ¿te imaginas llegar allá abajo? Entonces siempre hay que decirle a los chicos, es lo que se cree, es lo que se dice. Lo mío pasa en historia. Yo voy a tomar un solo dato de Colón. ¿Qué saben ustedes de Colón? El que descubrió América, me dijo, no, perfecto. Y le digo, ¿era hombre o mujer? En los libros no dice eso. Bueno, vayan y googleen, busquen, ahora que tienen tecnología, busquen. Y van a encontrar que él nunca se bañó con su tripulante, eran todos hombres. ¿Y por qué nunca se bañó con los hombres? ¿Había algo que ocultar? Si usted encuentra una foto de Colón de perfil, van a ver que tenía senos prominentes y casi como que vestido de mujer. Y otra cosa, nos van a encontrar 2 fotos iguales de Colón, todos son diferentes: pelirrojo, rubio, trigueño, narigón, no narigón, con esta parte alargada, achatada, petizo, alto, gordito, flaco. ¿Y por qué? Porque nadie sabe. ¿Quieren que le digan? Se desconfía que Colón nunca existió, que fue todo un invento. Se dice, es una teoría. Entonces eso te permite a vos que ante la duda comiences a indagar. Al igual como se dice, primero que llega a América fue Colón. No, los que primero que llegaron fueron los vikingos. Claro. Profe, yo le voy a dejar que usted junte esto, porque no sea cosa que yo rompa su línea del tiempo y ahí quedemos grabados acá. Y para ir cerrando, en esta línea del tiempo me comentaba que leyó más de 1000 libros. 1500. Más de 1500 libros, los procesos de investigación y todas estas dudas. Ahora, y utilizando también la frase que usábamos, creo que todos los estudiantes, lo único que nos marcaban clases de filosofía y demás, solo sé que no sé nada. ¿Qué te diste cuenta? Cuanto más lees, menos sé. Menos sabes. No sé si decir menos sabe exactamente. Claro, siempre hay algo más para averiguar. Más dudas me entran. Por ejemplo, por ahí charlo mucho con la presidenta del Consejo Deliberante y le digo qué lindo sería hacer la historia de los barrios. Ah, interesante, podríamos hacer que esto y lo otro. Yo le digo, mira, hay antecedentes ya, algunos barrios que escribieron su propia historia. Pero yo para eso le digo, necesito una cartografía de todos los barrios de Monte Carlo. Ah, lo estamos haciendo, me dice. Hace más de un año. Creo que hace poco me presentaron oficialmente ya todos los barrios, que son más de 60 en todo Monte Carlo. Y al mirar los barrios vos te das cuenta de cómo se fue expandiendo del puerto hacia el centro y las colonias. Y los barrios los nuevos están casi todos en las colonias. Entonces digo, y a partir de eso, de ahí yo le decía a la presidenta, qué lindo sería que que cada barrio pueda contar los festivales que realza cada barrio, que se identifica con eso. Interesante. Bueno, se podría hacer. Y por otro lado, algo que siempre dije,
Si yo le pregunto a cualquiera, ¿dónde en Monte Carlo? ¿Dónde está el hito fundacional de Monte Carlo? Yo creo que la mayoría que vivió en aquella época, o descendientes, me decía allá en el puerto, donde está la prefectura ahora. Yo le decía que no. El hito fundacional que pocos conocen, están ahí donde que está en la esquina de la plazoleta que se llama justamente Fundadores, donde está la fragua en la esquina, y enfrente de la casa del señor Roja, que ya falleció de la cooperativa. Ahí hay un tronco de guayubira con 3 caras. Yo digo, ese es el hito fundacional de Monte Carlo, que se inauguró justamente en el primer gobierno de Barreto, en el año 2014, y tiene 3 caras. Que yo le decía cuando me pidieron fundadores que lo asesore allá por el 2001, yo le decía, acá hay que revalorizar más allá de lo que hizo el gringo, con el debido respeto, lo que hizo la mujer. Porque el hombre sin la mujer era el motor de la casa. Claro. Y no se lo menciona. Y otro que no se lo menciona es a los paisanos, a los primeros aborígenes de la zona, y criollos, porque parece ser que los criollos, los aborígenes, las mujeres no eran pioneros, solamente eran estos. Y otra cosa que yo le decía, la historia oficial de Monte Carlo está mal, porque ustedes dicen que el 4 de mayo de 1920, yo eso lo explico en el libro del centenario. Y sin embargo, hay una familia que ya se estableció acá en la línea del Paraná, que se lo conoce como la línea costera del Paraná, que se estableció en el año 2018, que es la familia Durian. Y esta familia Durian... 1918. Sí. Esta familia Durian falleció la señora, lo enterraron detrás de la casa, y vino Schuel del Dorado y le ofreció terreno, etcétera, etcétera, y le pagó por las tierras a la familia Durian. Esa familia Durian se estableció en el Dorado. Bueno, profe, tenemos un montón de temas para poder contar y desarrollar, pero le quiero invitar para poder hablar acerca de esto que ha escrito de la historia de Monte Carlo, y le quiero agradecer porque se nos fue el tiempo. Gracias por haber venido a grabar con nosotros y contarnos lo que fue esa etapa en Monte Carlo y cómo se vivió este último golpe militar. Gracias por la invitación, Cristian, y bueno, siempre y cuando pueda, puedo aportar lo poco que yo sé. Gracias por haber venido. Gracias. Así llegamos al final en esta edición de Tu Lugar. Le agradecemos por habernos acompañado durante esta hora de programa y nos encontramos en una próxima edición.